Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día a cargo de nuestra hermana Paola Mejía. Dios Todopoderoso, concédenos conservar siempre en nuestra vida y en nuestras costumbres la alegría de estas fiestas de Pascua que nos disponemos a clausurar. Amén. Buen día, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la reflexión del Evangelio de este día, sábado 8 de junio. La Iglesia nos regala como modelo de santidad a San Medardo. Los dones de Medardo para la predicación y misión fueron tan extraordinarios que se eligió como sucesor del obispo Alomer en San Quintín, Francia. Allí trasladó su sede de esta ciudad a la de Noyon, desde la cual trabajó por convertir al pueblo del paganismo a la verdadera doctrina de Cristo. La liturgia de este día tiene como primera lectura, tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 16 en adelante. El Salmo responsorial, el Señor ve a los justos con complacencia, aleluya, del Salmo 10. El Evangelio de este día está tomado de San Juan en el capítulo 21, versículos del 20 al 25, y lo reflexionamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: «Sígueme». Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?». Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ¿qué va a pasar con este?». Jesús le respondió: «Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: «Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?». Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hay muchos puntos de reflexión en este Evangelio. Y es que empieza con una pregunta de Pedro sobre el destino del discípulo amado. Señor, ¿y este qué? Jesús acaba de conversar con Pedro, anunciando el destino o el tipo de muerte con que Pedro iba a glorificar a Dios. Y al final Jesús dice: «Sígueme». Esta pregunta de Pedro sobre el destino de Juan, en aquel momento, Pedro se volvió y vio al discípulo a quien Jesús amaba y preguntó: «Señor, ¿y a este qué le va a ocurrir?». Jesús acaba de indicar el destino de Pedro, y ahora Pedro quiere saber por boca de Jesús cuál es el destino de este otro discípulo. Curiosidad que no merece una respuesta adecuada de parte de Jesús. Esta respuesta misteriosa, Jesús dice: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te interesa o qué te importa? Tú sígueme». Esta frase misteriosa termina con la misma afirmación que antes: «Sígueme». Parece como si Jesús quisiera borrar la curiosidad de Pedro. Así como cada de nosotros tiene su propia historia, del mismo modo, cada uno tiene su manera de seguir a Cristo. Nadie repite a nadie, cada uno debe de ser creativo en el seguimiento de Jesús. Otro punto es que el evangelista aclara el sentido de la respuesta de Jesús. La tradición antigua identifica al discípulo amado con el apóstol Juan y atestigua que él murió a edad muy avanzada, cuando tenía alrededor de 100 años. Al enlazar la avanzada edad de Juan con la misteriosa respuesta de Jesús, el evangelista aclara: «Y entre los hermanos se corrió la voz de que aquel discípulo no moriría». Y no le dijo que no moriría, sino: «Si quiero que él se quede hasta que yo venga».
Tal vez sea una alerta para estar muy atentos a la interpretación de las palabras de Jesús y no basarse en cualquier rumor. El testimonio sobre el valor del Evangelio. El capítulo 21 es un apéndice que se hizo a la redacción final del Evangelio. El capítulo 20 concluye así: otras muchas cosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Y en el capítulo 21 se agrega: si se escribieran una por una, pienso que en el mundo entero no cabrían los libros que podrían escribirse. Estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El libro estaba listo, pero habían muchos otros hechos sobre Jesús. Por esto, con ocasión de la edición definitiva del Evangelio, algunas de estas otras muchas cosas sobre Jesús fueron seleccionadas y aumentadas muy probablemente para aclarar mejor los nuevos problemas de finales del siglo I. No sabemos quién hizo la redacción definitiva, pero sabemos que es alguien de confianza de la comunidad, pues escribe: este es el discípulo que da testimonio de las cosas y que las escribió, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Queridos hermanos y hermanas, el misterio de Jesús es inagotable. Frase bonita para encerrar el Evangelio de Juan: Jesús hizo además muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, pienso que no cabrían en el mundo los libros que se escribirían. Parece una exageración, pero es verdad. Nadie jamás sería capaz de escribir todas las cosas que Jesús hizo y que sigue haciendo en la vida de las personas que siguen a Jesús hasta hoy. Reflexionemos y preguntémonos en este día: en nuestra vida, ¿hay cosas que Jesús hizo y que podrían escribirse en ese libro que no se escribiría jamás? Pedro se preocupa de unos y otros y también olvida realizar su propio sígueme. ¿Nos ha pasado esto a nosotros también? Nos hemos preguntado: ¿qué va a pasar con el hermano? ¿Qué va a pasar con aquel compañero de trabajo que no nos agrada? ¿Con aquella persona que no nos agrada? Tenemos que seguir al Señor nosotros en nuestro camino. Recordemos también que San Juan nos invita a contemplar a Pedro, que después de haber confesado 3 veces que quiere al Señor, recibe de Jesús el definitivo sígueme. Y Pedro está listo, ahora puede seguir al Señor. Ya no es el hombre poderoso, prepotente, ya no es el que se compara, el que va a la delantera de los demás, sino que el que ha llegado a ser seguidor del Señor, a quien ha aprendido a amar, incluso ahora se interesa por el discípulo amado. ¿Qué va a pasar con él? A la luz de esta palabra que hemos leído y que hemos meditado, confrontemos nuestros criterios, valores, sentimientos y actitudes y descubramos la voluntad de Dios en cada una de nuestras situaciones personales. Paz y bien para todos.